Más que nunca se hace evidente la necesidad de una fuerza de oposición que haga frente al actual estado de cosas. Pero por desgracia, en Occidente la izquierda permanece ausente. Decía Domenico Lo Surdo en 2014 en su ensayo del mismo nombre, La izquierda ausente. Más de 10 años después, ante el auge de una derecha cada vez más extrema, esta emergencia nos obliga a reflexionar y a repensar el campo de oposición al actual estado de las cosas. A principios de este año, el historiador británico Perry Anderson, en su artículo llamado Ideas Fuerza, hizo un análisis respecto del papel que han jugado las ideas para cambiar el mundo. Su conclusión es la siguiente: cuanto más radical e intransigente han sido las ideas, más radical ha sido su efecto. Hoy lo que se necesita es un espíritu que no haga concesión alguna a las arrogantes afirmaciones de la derecha, ni a los mitos conformistas del llamado centro, ni a las beaterías bien pensantes de la izquierda. En paralelo, Álvaro García Linera, el vicepresidente de Bolivia, afirmaba en otro escrito: que las derechas se hayan apropiado del paradigma del ímpetu por el cambio no es una casualidad, es uno de los resultados del conservadurismo del actual progresismo. Por su parte, el economista griego Yanis Varoufakis acaba de escribir, publicado en el Topo Express, dejaré el enlace en la descripción, un artículo titulado La importancia de la clase trabajadora. Y en él podemos leer: en la década de 2020, al igual que en 1920, la ultraderecha ha surgido a raíz de un proceso de pérdida de las clases trabajadoras, inicialmente hacia la desesperanza y finalmente hacia la mentalidad fascista. Hoy, en la mesa del viejo topo, analizamos una pregunta incómoda, pero necesaria, incluso urgente. Ante la extrema derechización de Europa, ¿dónde está la izquierda? Buenas a todos y a todas, esto es la Mesa del Viejo Topo, un lugar para pensar en voz alta, para cuestionarlo todo y para sentar en esta mesa los temas que de verdad nos importan. Si te interesa ir más allá del ruido y pensar el presente con mirada crítica, quédate con nosotros y síguenos en redes, en Twitter, en Instagram, en Facebook, ahora también en TikTok. Comparte y comenta, porque la historia no se mira, se discute, se confronta y solo así se construye. Os invitamos además a seguir la actualidad en nuestra web y en Topo Express, a suscribiros a la revista del Viejo Topo y a profundizar en nuestro catálogo de libros presente tanto en librerías como en nuestra tienda online. Se sientan en esta mesa Manolo Monereo, de nuevo, amigo de la casa, politólogo, ensayista y figura clave en el pensamiento de la izquierda transformadora del Estado español. Hacia la Tercera Guerra Mundial es el último libro publicado, que podéis encontrar también en el enlace que dejamos en la descripción de este vídeo. También nos acompaña Cristian Rodríguez, militante franco-chileno y miembro del Comité de Relaciones Internacionales de la Francia Insumisa, movimiento fundado por Jean-Luc Mélenchon. Participó en la lucha contra la dictadura de Pinochet en Chile y actualmente es una de las voces internacionales más activas del espacio insumiso. Su trabajo se centra en la articulación de una izquierda popular. Y también nos acompaña Moreno Pasquinelli, intelectual y militante italiano, autor de textos como 20 tesis sobre Marx. Combina una lectura marxista heterodoxa con una crítica radical al imperialismo y a la subordinación de la izquierda europea al orden capitalista. Su pensamiento se inscribe en la tradición de la disidencia anticapitalista y antiimperialista. Y sin más demora, vamos a arrancar con el bloque 1, que es tratar de entender por qué hemos llegado a este escenario. Durante las últimas décadas, el capitalismo ha entrado en múltiples crisis y además hemos visto cómo se produce una degradación social en todo el espectro europeo. Sin embargo, lejos de fortalecerse las alternativas de izquierda, lo que estamos viendo es cómo se produce una extrema derechización, que no afecta solo a la creación de nuevas formaciones políticas, sino que lo hemos visto implementarse a través de leyes cada vez más represivas en distintos estados, o también en el lenguaje de los más jóvenes, las redes sociales. En ese sentido, me gustaría iniciar con esto. ¿Por qué ante este escenario se está produciendo este fenómeno? Vamos a iniciar con Manolo Monereo. Bueno, primero estoy muy contento de estar con Cristian y con Moreno, que son viejos amigos y conocidos, y bueno, mi satisfacción de estar con ellos. En segundo lugar, quizás lo primero que hay que entender es que somos el producto de una contrarrevolución vencedora. Es decir, lo que tenemos por delante es una contrarrevolución que lleva más de 50 años en marcha, con distintos movimientos, que tuvo su primera fase
con la época de Reagan y de Thatcher y que tuvo una segunda fase fundamental que fue la disolución de la Unión Soviética y la desintegración del Pacto de Varsovia. Ahí se produce un conjunto de transformaciones económico-sociales que modifican sustancialmente la correlación de fuerzas, cambian la composición de las clases trabajadoras y, sobre todo, son capaces de infligir una derrota de fondo a estas clases trabajadoras y a las viejas tradiciones de la izquierda. La palabra clave es la globalización. O sea, la globalización hay que entenderlo porque es poliédrica, tiene distintas conexiones y tiene distintos ejemplos, pero hay que entenderla como el proyecto de la Pax Americana. Es decir, la globalización es sobre todo el proyecto del nuevo orden internacional basado en reglas impuestos por los Estados Unidos. Eso significa a nivel global y a nivel de cada uno de los países europeos, que es a lo que yo me voy a referir aquí, básicamente una nueva relación de fuerzas políticas y sociales. Se puede decir que existen perdedores y ganadores y que se forman coaliciones ganadoras que rompen los viejos esquemas políticos, ponen fin a los viejos sistemas de partidos y acaban desintegrando a las clases trabajadoras como sujeto político y sobre todo acaba siendo como elemento fundamental lo que podríamos llamar la desaparición dentro de las clases trabajadoras de lo que pudiéramos llamar un imaginario anticapitalista y revolucionario. Desde el año 1848 hasta mediados del siglo XX, el imaginario revolucionario ha sido un componente esencial de la izquierda, tanto en su vertiente reformista como en su vertiente revolucionaria. Todo eso termina al final del siglo XX y hoy nos encontramos con que las derechas son siempre más de derecha y que giran violentamente hacia la extrema derecha y la izquierda prácticamente lo son cada vez menos y no tienen ya ningún proyecto autónomo que referencie a esta izquierda con las clases trabajadoras que van quedando y sobre todo con un nuevo imaginario emergente que hay a nivel europeo. Muchas gracias, Manolo. Pues continuamos con Cristian Rodríguez. Te replico la pregunta. ¿Cómo hemos llegado a este escenario? Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar con ustedes. Es un buen periodo y un buen y urgente momento el dialogar, encontrarnos, revisarnos y ver qué es lo que está pasando. Ahora, la especialidad del caso francés es muy interesante porque creo que estamos en una plena crisis y que de esa crisis las lecciones son importantes para el conjunto de Europa y yo diría también para la lucha importante de lo que estos últimos 30 años han sido en América Latina. El periodo de los últimos 30 años es América Latina, no es Europa donde están los grandes cambios. Es importante decirlo porque eso es lo que después nos va a dar un escenario sobre lo que es esa Europa de hoy día. Y no sé si ustedes se acuerdan, cuando empieza la construcción del Lawfare como persecución política, creo que el término del Lawfare lo explica muy bien Macron. El término, primero, la debilitación absoluta de la justicia, que era la última herramienta que podíamos creer en este modelo, la justicia empieza a ser manipulada, utilizada. Ustedes vieron todos los latinoamericanos, presidentes y presidentas presos, perseguidos, vicepresidentes, etcétera. Lo que también fue la Francia insumisa, a través de el allanamiento, la perquisición, en cuanto gana Macron, esa es la respuesta. El intento de llevar a las cárceles a toda oposición, es el primer indicio, primera luz de los últimos tiempos muy fuerte,
donde nos explican cuál es la carta que está jugando estas nuevas derechas, como ustedes dicen, estas derechas extremas o estos extremos centros. Macron es la ruptura de una democracia que se instaló como la buena democracia, la democracia burguesa, la democracia del juego electoral, y inaugura la negación absoluta del voto popular, que era lo más sagrado y lo que se fundamentaba en esa democracia que decía un voto, un reconocimiento, una participación, es el que gana, aunque sea más uno, gana. Macron gana el nuevo Frente Popular, absolutamente le dio lo mismo, y él inaugura lo que en mi opinión es, en la fase del neoliberalismo, el fascismo es la última posibilidad, es la alternativa final para poder mantenerse ese modelo que está en franca agonía. Insisto, el fascismo es la carta final, la etapa final, ya ejercida en el caso chileno, los años 73, el neoliberalismo introduce, ¿ah?, esa carta, y es la carta que está avanzando en toda Europa. Estamos en una fase, yo diría, extremadamente grave de fascismo y racismo como estrategia de propagandas organizadas, por ejemplo, hoy día, invisibilizar el genocidio e invisibilizar el racismo. El racismo es el corazón de la doctrina de la extrema derecha, y un fascista, hoy día su obsesión es el racismo, es el árabe, es el negro. En esa fundamentación nosotros hemos estado, la izquierda, absolutamente en silencio, no teniendo respuesta para el tema de la migración, ¿ya?, no teniendo respuesta, no teniendo alternativa, ¿ya?, y es una puerta de entrada fundamental en la creación para estas derechas que se instalan robando cualquier posibilidad de utopía. Milei, en el manifiesto, dice, sin teoría revolucionaria no hay lo de Lenin. En su primera página está puesto para todo militante que llegue a militar en ese milenismo de la extrema derecha. Es una extrema derecha ofensiva, es una extrema derecha radical, y nosotros estamos completamente replegados sin responderle, jugando con esta idea de que hay que irnos hacia el centro, ¿ah?, que hay que aliarse con el centro. Cuando uno mira hacia el centro, está mirando hacia la derecha. Mientras más centro, más derecha está hacia allá. Eso yo creo que me quedaría ahí como una primera pincelada de lo que podemos compartir. Pues muchas gracias, Cristian, y cerramos este primer bloque que es simplemente de presentación del escenario con Moreno Pasquinelli. Disculpen por mi pobre español, pero pienso que se puede entender también en italiano si soy obligado a recurrir al italiano. Compañero, tengo la sensación que en España fundamentalmente vosotros tienen un miedo del fascismo de la extrema derecha. La realtà, no, io entiendo muy bien Vox, etcétera. Pero col miedo no se hacen lúcida análisis estratégica. La realidad es mucho más compleja. Es normal, ¿no?, que la realidad es compleja. Vamos a ver, por ejemplo, qué capita en Italia, ¿no? Toda la izquierda hablaba de fascismo con la Meloni. No, la Meloni es la nueva democracia cristiana. Ellos son capaces de asumir al interior del sistema todas las fuerzas antagonistas de izquierda o de extrema derecha. Meloni es una buena democrática cristiana, no ha nada que ver con el fascismo. Ma cosa es interesante es que nosotros lamentamos en los últimos años que no tienes jóvenes, ¿no? Vosotros
había el movimiento 15 de marzo. En Italia era una tragedia que todos los movimientos sociales no tenían jóvenes. Ahora, sobre la Palestina, fue una sorpresa, ¿cómo se puede decir en español? Espléndida, increíble, increíble, de la participación juvenil, ma muy joven. Millones, todas las ciudades, no son tanto las mejores ciudades. Eh, Hay una radicalización social muy fuerte y no es soltanto por la solidaridad con el pueblo palestino. Es un movimiento nuevo porque es un nuevo movimiento social y político. Se explica por profundas razones sociales de las injusticias. Es una forma de lucha de clase nueva que debemos analizar muy bien para no cometer errores. Eh, Sobre la izquierda. La izquierda es culpable, compañeros. La izquierda, toda la izquierda, también la extrema izquierda, fue culpable por sostener la globalización. Ellos presentaron la globalización en una forma izquierdista como una forma de internacionalismo, ¿no? El superar los estados-naciones fue una idea utópica progresista, ¿ok? Y ahora toda la izquierda, también en España, en Italia, fue europeísta. ¡Viva la Unión Europea! Vamos a destruir los estados nacionales. Ahora, vale la segunda ley de la termodinámica, compañero. En un sistema cerrado, el caos va a aumentar. El caos ha aumentado, va a aumentar. En este momento de desorden, de nuevo desorden, de caos, de crisis de la globalización, de una forma de la globalización, en las crisis de una forma neoliberista de globalización. Entramos en una nueva fase política de una nueva globalización económica y política, ma el desorden va a aumentar y los conflictos van a aumentar. No miedo por el fascismo, compañeros. Miramos a la situación francesa, por ejemplo, ma también la situación en Italia o también la situación en Alemania. No caemos en la trampa de la élite neoliberal que presenta toda la oposición de derecha como fascismo. Es mucho más complicado. Por ejemplo, la Liga Norte, ¿no? Muchos cambios en 10 años. Da partido secesionista contra la nación de Italia, contra la idea nacional, a Partito Nacional. Crisis de la Liga e tiene un'anima apertamente fascista. La Liga, no Fratelli d'Italia della Meloni. Tiene un terremoto, ¿cómo se dice terremoto en español? Sí, un terremoto. Un terremoto que pasa por todos los schieramientos políticos. Una nueva vanguardia de masas va a surgir. Debemos estar seguros de esto. Esto no hay problema. No va a finir el conflicto social, no va a finir la lucha de clases, cambia la forma. Nosotros debemos seguir el método marxista. Vosotros presentando Moreno Pasquinelli, dijiste teórico marxista heterodoxo. Por supuesto, debemos desarrollar la teoría marxista. Estamos en una nueva etapa histórica. Ok, tenemos lo fundamental es lo secundario. ¿Cuál es para nosotros el fundamental? El fundamental es comprender el cambio en las relaciones sociales de producción, porque nosotros somos marxistas de este punto de vista, muy ortodoxo. El cambio en el modo de producción. ¿Se dice modo de producción en español? ¿Se Se entiende? dice, ¿Eh? se dice. La revolución tecnológica es un cambio epocal. Nosotros conocemos muy bien, hoy al interior de las fábricas es totalmente diferente que 10 años antes. Pero no es solo esto, el uso
la utilización que hacen de la inteligencia artificial. No, vamos a ver la guerra en Ucrania. Es una mezcla de Primera Guerra Mundial y de Cyberwar. Todo va a cambiar. Ellos controlan con las tecnologías, la mentalidad, la psicología, el imaginario colectivo, como decía, y nosotros no tenemos una alternativa. Ellos, el capitalismo es un sistema poético. Todas las crisis las van a superar si nosotros no somos capaces de ganar el poder y de construir el socialismo. Todas las crisis è utilizzata dalla borghesia e dal capitalismo in modo poético, en una manera poética, por cambiar, por adaptarse, por adecuarse a los cambios históricos. Y nosotros no tenemos, como escribió yo en respuesta a al compañero Ramón Franquesa, necesitamos de una ciencia nueva o de una ciencia marxista reconstruida en el mismo tiempo de un mito. El amigo, el compañero Manolo hablaba de imaginario colectivo. Debemos construir un nuevo mito. El viejo mito non funziona più, non funziona más. No, non scambiare come si dice, Manolo. Sí, cambiar, cambiar. Non cambiamo nuestra crisi con la fin de la revolución, de los conflictos de clases. Nosotros hemos atrasados. Esto es el problema fundamental. ¿Cuáles son los grandes intelectuales marxistas? Vamos a mirar en Europa y en los Estados Unidos, ¿no? Y tenemos, por lo último, vado a terminar. El problema no fue soltanto que la izquierda es culpable por haber cambiado el cosmopolitismo imperialista con el internacionalismo proletario. La izquierda es culpable por haber adherido al woke, al políticamente correcto. Esto es un drama. Es muy, entendiste, ¿no? Cosa intendo per politicamente corretto, por woke, transseccionalismo, transfeminismo. Todos vienen de los Estados Unidos, de la cultura anglo-saxon, ¿ok? Ma una cosa por finir. En el nuevo movimiento de masas que vemos en Italia ahora, por supuesto hay la izquierda, ma ninguno con la bandera del propio partido. Es un movimiento de masa fluido, muy fluido, que va a preguntar una dirección política. Es muy interesante que toda la izquierda, woke, transaccionalista, transfeminista, no juega ningún rol al interior de este nuevo movimiento de masa. No ilusiones, no ilusiones. Somos realistas, realistas políticos. Eh, debemos superar la crisis de la izquierda, reconstruir. Debe renacer una nueva izquierda. Pues viene muy bien este final para el segundo bloque, que vamos a hablar precisamente de la izquierda realmente existente actualmente en Europa, que es verdad que varía, o sea, hay distintos movimientos, distintas corrientes, algunas más integradas dentro de los sistemas, del sistema liberal, otras menos integradas, más pequeñas, más sectarias también incluso. Pero sí que es importante pues comprender pues también con qué herramientas se cuentan, con qué herramientas reales se cuentan. Has mencionado bueno, que la izquierda ha tendido hacia toda esa guerra cultural procedente de Estados Unidos. Yo también querría dejar ahí una pregunta para este segundo bloque, que es no a lo que sí ha atendido, sino a lo que a lo mejor la izquierda no ha estado atendiendo, que han sido las cuestiones materiales de fondo, ¿no? Los problemas que verdaderamente sí crean movimientos de masa. Por ejemplo, la vivienda, la sanidad, la educación, esos elementos que construyen. Bueno, vamos a iniciar este segundo bloque sobre la izquierda realmente existente con Cristian Rodríguez. Es muy interesante escucharlos porque yo no tengo ese lenguaje de masas, ese lenguaje de ¿cómo decirlo? Del marxismo duro. Yo
no soy hereditario de eso. Yo creo que a nuevo pueblo es la urgencia de nuevas izquierdas. ¿Ah? Nunca me ha gustado eso de masa, las masas, de ir a trabajar con las masas, porque me suena como que es una cantidad de gente sin conciencia, sin idea, y que hay que traerla, esa vieja eh, idea de reclutar y traer esas masas para que se conviertan en los mesiánicos del cambio. Eso no, teniendo y sabiendo, no soy naif en eso de la estructura marxista, pero quiero decirles que nosotros trabajamos con una idea, ¿ah? Que esta idea de nuevo pueblo, de pueblo como actor fundamental de cambio, el pueblo consciente, el pueblo organizado, a partir de un tema que a mi opinión es estratégico, y donde pudiera unirnos lo que ayer era el sindicato y la lucha sindical y la transformación, hoy día no tenemos empresa. Entonces no hay donde hay sindicatos, y los sindicatos que quedan pasaron a ser más conservadores que cualquier otra cosa. El repliegue es tal que ellos están ganando no la huelga general, sino el derecho a una pequeña cosita para poder avanzar en otra cosa. O sea, hoy día el movimiento sindical es lo más retrógrado y conservador que hay. Ahí no van los cambios. Mi opinión, y eso es lo que nosotros trabajamos, yo creo que hay que constituir eh, una movilización fundamental en torno al acceso y a la defensa de los bienes comunes. Y cuando yo hablo de bienes comunes, estoy hablando del agua, estoy hablando de la electricidad, estoy hablando de esta sociedad urbana, completamente cada día más urbana, donde tanto en el Líbano como en Chile, como en Ecuador, como en Italia, el hecho de la subida de precios de la gasolina provoca movimientos absolutos, de defensa de lo que queda, lo que está presente en cada uno de nosotros. Nosotros estamos tan interconectados que no podemos permitirnos en esta nueva fase, permitirnos ceder en esta lucha por el acceso a los bienes comunes. Y eso te da una configuración muchas veces que va mucho más allá de lo que es izquierda y mucho más allá de lo que es de derecha. Yo diría que no es cualquier izquierda la que ha desaparecido, es la izquierda que conegoció, es el holandismo, es François Hollande, es los que se dijeron de izquierda y que pasaron a conegociar con este modelo neoliberal, los que desaparecieron. Nosotros, en Francia, la izquierda nuestra representa 22%, y la izquierda socialista el 1,3%, y la izquierda comunista el 1,2%, los verdes en un 3,5%. O sea, porque no es posible decirse de izquierda y negociar con el capitalismo. La izquierda que nosotros defendemos ni es extrema izquierda tampoco, porque no somos de esa corriente, es una izquierda que está construyendo, con una cosa que es clara y neta. Primero, anticapitalista. Si no es anticapitalista, eso no es izquierda, eso es co-negociar con el modelo. Segundo, nosotros estamos enfrentados a un proyecto humanista profundamente ecológico, porque el antecedente que también la izquierda clásica antigua no lo tomó en cuenta fue que la destrucción del planeta no es una consigna, es una urgencia. Responder a eso, a ese fenómeno, la destrucción del planeta es hoy, está presente. ¿Qué dice la izquierda frente a eso? Bueno, se quedaron al margen, y fue que hoy día, ¿qué ha pasado con Podemos? ¿Qué ha pasado con lo que fue Syriza? ¿Qué ha pasado con lo que fue en Alemania Die Linken? ¿Qué ha pasado con lo que en Bélgica felizmente está creciendo un poco mal? Vemos con buenos ojos el PTB. En Italia, tiene absolutamente razón nuestro amigo, que describe muy bien esa juventud que llega a partir de un movimiento, y yo creo que en toda Europa,
es un muy buen dato. Esta tentativa de deshumanizarnos con el genocidio no ha resultado, y una vez más son los jóvenes que salen hacia afuera. Pero es muy interesante porque portan en ellos, primero, la esperanza y segundo, una denuncia absoluta de la crueldad de lo que es el capitalismo. Netanyahu y Trump son la expresión de la barbarie más grande de lo que es el capitalismo. Y si eso nosotros lo sabemos bien interpretar y bien integrar en lo que se llama la conciencia de nuestro pueblo, yo creo que esa izquierda no van a morir, la que nosotros estamos construyendo, ¿no? Las otras que están co-negociando, eso están condenados a desaparecer. Muchas gracias, Cristian. Efectivamente, está ahí la hemeroteca para ver qué ha ocurrido con esos conegociadores que incluso pues, se han visto como de alguna manera, eso, con lo que mencionábamos antes, muy integrados dentro de un sistema que decían combatir. Y si bien esto a Meloni o a otros se les puede perdonar, creo que a quien se dice o quien dice representar al pueblo no se le perdona tan fácilmente y esto es lo que tenemos aquí. Vamos a continuar con este análisis sobre la izquierda con Moreno Pasquinelli y me gustaría también, en relación, perdón, antes de darte la palabra, en relación con lo que mencionabas de los movimientos de solidaridad con Palestina, que cuando hablamos de masa o cuando hablamos de pueblo son los que están ahí. O sea, al final no nos traen a una gente nueva para cada causa, sino que son la misma que con determinados motivos sí que sale a la calle. Y eso yo creo que también es un tema a tener en cuenta. La palabra para Moreno Pasquinelli. El compañero Cristian hablaba de Syriza, de Podemos, Manolo conoce muy bien nuestra historia. Hemos luchado juntos en Grecia, en España. Vamos a ver qué pasa si Mélenchon debe gobernar a Francia. Vamos a ver, porque yo pienso que al fondo no hay mucha diferencia en el carácter de movimientos como Francia Insumisa, Podemos, Syriza y, digo yo, también el 5 estrellas en Italia. El 5 estrellas es un fenómeno formidable, compañero, porque el bipolarismo oligárquico y plutocrático fue destruido. En pocos años, el 5 estrellas deviene primero partido. Es el síntoma que hay necesidad de cambiar la sociedad, ¿no? De una necesidad de alternativa. Sobras muchas cosas, el programa de los 5 estrellas, sobras muchas cosas. Fue mucho más progresista de Syriza o de Podemos. No muy diferente che, beh, bene, è esattamente l'esempio che ho fatto prima. La Meloni, ellos, las oligarquías, tienen la capacidad formidable de integrar al interior del sistema político oligárquico todas las fuerzas que no son genéticamente revolucionarias. Esto, o sea, io non spero che va a fallir il tentativo de Francia Insumisa. Sostenimos Francia Insumisa, ma la prueba decisiva es el gobierno, ¿eh? Y puede caer en Francia. Y todas las veces que estas fuerzas van al gobierno, hay un fallimento total. Un fallimento total. Por la Toscana, ¿eh? En Toscana es una región históricamente de izquierda. Votaron ayer, ¿eh? Menos de los 50% van a votar, ¿eh? Porque no han, el pueblo, las masas, los ciudadanos, no tienen confianza en las instituciones políticas, no tienes confianza en la política. Es un dado estructural, orgánico, muy difícil. ¿Cómo podemos, ¿no?, recuperar el pueblo, los ciudadanos a la lucha política? Porque no creen en nadie. Esto es el fenómeno nuevo del nuevo movimiento en Italia, ¿eh? Que es un movimiento que
es una inicial repoliticización de masas. Cristian, de masas, no de vanguardia. No sé si me explico bien. Todavía, yo soy optimista porque nosotros tenemos muchas dificultades, pero el enemigo tiene mucho más dificultades. El capital, no Trump o los gobiernos, tiene una capacidad formidable de renovarse. Nosotros hablamos de cibercapitalismo. Tiene un mito formidable, potente. El progreso tecnológico que va a resolver todas las cosas. La automación milagrosa. Milagrosa. Ellos tienen muchas contradicciones. Vamos a ver la tregua de la Palestina, ¿no? Ellos no tienen un plan. Ellos son, es un ejemplo. El otro ejemplo, la guerra en Ucrania de la OTAN contra la Rusia, porque es una guerra de la OTAN contra la Rusia, ¿ok? Paréntesis. Mélenchon es pro-Ucrania. Compañero, buena parte de la izquierda, cosiddetta antagonista, es contra la Rusia por la Ucrania. Es un dato, ¿no? Importante. Esto implica un repensamiento geopolítico muy profundo al interior de la izquierda. ¿Qué vamos a hacer con el sur del mundo? ¿Qué vamos a hacer con los BRICS? ¿Qué vamos a hacer con la OTAN y con la Unión Europea? No, Manolo, come si dice fretta? Fretta. Rápido, in fretta, ¿no? In fretta. Sí, La fretta es un enemigo nuestro, sí, compañero. la rapidez, La sí. fretta es un enemigo nuestro. Ujú. Vamos a reorganizarse, a discutir. Tenemos tiempo, puede ser. Ujú. Hay la posibilidad de la Tercera Guerra Mundial. Esto es el problema. Allora, tenemos una prioridad de fermar la Tercera Guerra Mundial, de luchar contra la OTAN y contra la Unión Europea y contra los sionistas. Esperamos de haber tiempo por reconstruir una sinistra. No es soltanto un problema organizacional, no es un problema de vanguardia, es un problema cultural profundo. Necesitamos tiempo. Muchas gracias y sí, Manolo, te toca a ti. Aquello de infreta, ¿no? Deprisa, deprisa, ¿no? Mm, Deprisa, 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 ¿no? El deprisa. problema que hay es siempre, ¿no? Que tiene mucho que ver con lo que nos está pasando, ¿no? Antes he hecho una intervención muy general y ahora me gustaría reconducirme a mí mismo y entrar mucho más en debate. Claro, no puedo entrar en lo que pienso sobre lo que está pasando en América Latina, ¿no? Y sobre las posibilidades, a mi juicio, muy evidentes de una intervención militar de Estados Unidos contra Venezuela y que será una intervención, yo creo que durísima, muy parecida a la que hicieron Israel y Estados Claro, Unidos contra Irán, ¿no? Yo creo que se va a parecer mucho a la intervención de Irán lo que vamos a ver en Venezuela, que a su vez tiene mucho que ver con la crisis orgánica de la izquierda en América Latina, que está en proceso de desaparición, que es una cosa tremenda, porque ahora lo tendremos en Bolivia dentro de poco y estamos viendo las enormes dificultades que tiene Lula de mantener ni siquiera sus posibilidades de una política autónoma en el territorio internacional. Pero no voy a entrar mucho por ahí porque nos llevaría muy lejos este debate. Lo fundamental es, antes se ha preguntado, ¿por qué estamos como estamos? Yo creo que básicamente tiene que ver, en primer lugar, por una cuestión estratégica. Estamos como estamos porque no la izquierda, lo que se ha llamado la izquierda alternativa, antagonista, no fue capaz de entender qué pasó en el año 2008 y qué pasó después del COVID. Es decir, lo que la izquierda no vio es que estábamos en un cambio de época, en una ruptura de época, donde los viejos procesos y nuestra mentalidad vieja caminaba como zombi en la nueva situación porque dábamos respuestas viejas a problemas nuevos, a problemas sustancialmente nuevos y radicales. En segundo lugar, lo que estamos viviendo es una gran transición, un gran proceso de transición de un mundo unipolar a un mundo multipolar. Y en el medio de eso
está la cuestión de la guerra, pero hay un hecho todavía mucho más grueso que ese. Lo que estamos viendo es no solo la crisis de la hegemonía norteamericana, sino lo que estamos viendo es la crisis y el declive de Occidente colectivo. Es decir, no es pequeña cosa. Ahí se intercruzan dos crisis. Una crisis que es el declive de Estados Unidos y luego una crisis del mundo que Estados Unidos construyó y que hoy lo llamamos el imperialismo colectivo hegemonizado por Estados Unidos. O sea, estamos en un cambio de época radical, sustancial. Y la izquierda se quedó en la época anterior, que como ha dicho muy bien Moreno, se convirtió en una izquierda globalista. Una de las cuestiones de fondo, cuando no tampoco voy a entrar en el tema de Francia, tampoco soy competente, pero sí me parece muy importante eso, porque hay que decirlo, Francia es la excepción. Porque, ¿cómo hay? ¿Qué hay más de Francia? El otro día vi la encuesta electoral de Grecia. La segunda fuerza política de Grecia es el PASOK, de nuevo. Es decir, si me dices, ¿cómo empezó toda nuestra derrota? Nuestra derrota empezó cuando Syriza aceptó la propuesta de la Unión Europea y fue incapaz de una propuesta de salida de la Unión Europea y de enfrentarse al poder europeo. Ahí empieza el declive de la izquierda europea, sus propias divisiones. Acordaros bien, ¿qué imagen había en la izquierda europea? Era Oscar Lafontaine, Mélenchon, Anguita, Bertinotti y Syriza. Esa era la idea. Y de ahí estaba la posibilidad, cuidado, porque esa izquierda en principio se organiza contra Maastricht y contra la economía del euro, que luego eso se va cayendo en el programa, se va debiendo en el programa. Entonces, de todo ese mundo que queda, hoy lo que vemos es una práctica desaparición de esa izquierda alternativa y el paso descarado de la socialdemocracia a eso que ha llamado muy bien Cristian el extremo centro y esas posibilidades que tiene ese extremo centro de intentar reconvertirse cuando ya el mundo del reformismo sin reforma ya no existe ni como posibilidad. Entonces, conclusión de este tema. Yo creo que la primera cuestión fundamental es ser capaces de interpretar bien la fase histórica y de tener un proyecto a la altura de esa fase histórica, que es también y que significa sobre todo, la crisis de la globalización capitalista neoliberal que da un margen nuevo al mundo y a las posibilidades de una izquierda que lo sea. Una izquierda que sea capaz, a mi juicio, de combinar dos cosas importantes, que es el patriotismo, ser capaces de revisar y refundar un proyecto nacional basado en los estados nacionales, que es el único lugar, a mi juicio, de la democracia y del conflicto social, y por otro lado, ser capaz de practicar una política internacionalista a la altura de los tiempos históricos. Entonces, desde esa perspectiva, reconstruir el viejo proyecto emancipatorio y socialista del movimiento obrero, que yo creo que es la clave de bóveda en lo que tiene que ver por delante. Y termino con lo siguiente. Antes hablaba Moreno del mito, ¿no? Es que eso es muy importante. Es decir, la idea de mito viene de Sorel, de George Sorel, el viejo intelectual, entre comillas, singular de Francia, que luego, curiosamente, que luego fue de lo que se llaman los sindicalistas revolucionarios y que luego cogió en América Latina a Mariátegui, José Carlos Mariátegui, que habló de mito como un elemento fundamental. A mí no me gusta mucho el término de mito porque es muy peligroso, porque hay un tal Arthur Rosenberg que escribió El mito del siglo XX, que era el intelectual de Adolfo Hitler. Pero quiero recordar que esa idea que dice Moreno es verdadera. Es decir, es un poco lo que dijo un intelectual de la cultura británico, Fisher, ¿no? Que dijo, copiando a Jameson, ¿no? Dijo, es más difícil hoy pensar en el fin de la humanidad que pensar en el fin del capitalismo. Y ese es el problema que tenemos. Es decir, somos capaces de hablar de hecatombe, del fin de la humanidad, etcétera, pero lo que no somos capaces es de construir una alternativa frente al capitalismo y en una perspectiva socialista.
Y el problema de fondo de esta transición que tenemos por delante, un intelectual, un conocido economista italiano, habló no hace mucho de momento Lenin, es que el momento Lenin está no tanto como posibilidad de un sujeto alternativo, sino como lo que viene, que es la cuestión de la guerra. Es decir, es que el campo de la transición geopolítica nos va a marcar definitivamente. Y si la izquierda no encuentra en la lucha contra la guerra, por la paz y un nuevo orden internacional multipolar, la izquierda corre el peligro de desaparecer como sujeto político activo. Y cada uno de nosotros estamos viendo nuestra realidad, que es diferente en Italia que en España, como en Francia, pero la idea que tenemos de fondo es que esta lucha contra la guerra, por la paz y por un nuevo orden más democrático y multipolar es una de las claves de esta izquierda, ¿no? Pues muchas gracias, Manolo. Con tu intervención cerramos este segundo bloque sobre la izquierda y vamos al bloque final, que es bueno, el importante, todo es importante, pero es el qué hacer, tanto que habéis mencionado a Lenin. Vamos a ir al qué hacer ahora y es importante también ver en medio de este escenario que podamos también aportar pues herramientas para que esta situación cambie, para que esa oportunidad de la que habéis hablado, además de hecho habéis dejado bastante claro que hay ese escenario posible, se pueda concretar en algo. En ese sentido vamos a iniciar este tercer bloque con Moreno Pasquinelli. Bueno, ¿Qué hacer, gobierno? fondamentalmente sobre el mito, ¿no? Entiendo, Manolo, el peligro todavía no podemos explicarse, ¿no? Vosotros conocéis muy bien el formidable ascenso del movimiento obrero, del movimiento revolucionario comunista sin el mito de la emancipación humana, ¿no? Y de la liberación dal capitalismo. El mundo sin sfruttamento de libertad y de igualdad social. Fue un mito formidable en una sociedad muy injusta de la revolución industrial, de los pobres obreros, etc. Este mito eh, no es más capaz de movilizar. ¿Eh? No porque los ciudadanos no entienden la necesidad de igualdad, porque sufrimos una contrarrevolución mundial, el colapso de la Unión Soviética. El problema es que la izquierda, la mayoría de la izquierda, no entendió que fue una contrarrevolución global. No fue posible un balance de la historia. No podemos presentar nosotros como muchos compañeros, ¿no? Tienes, viva Stalin, viva la Unión Soviética. Restan prisioneros del viejo mito que no marcha más todavía. Allora, una historia, ¿no? Víctor Serge fue un revolucionario que fue en la Unión Soviética, en Rusia, por la revolución. Al inicio, ¿no? ¿Cómo se dice? No sé. De la lucha entre los trotskistas, la izquierda del partido, Stalin, Víctor Serge, dice que fue en una reunión en Leningrad de los viejos bolcheviques que eran contra Stalin. Un viejo bolchevique en ese momento, esta historia muy triste, dice, debemos hacer como en el periodo de la guerra civil, en el momento más peligroso de la guerra civil, ¿no? Tenemos la mejor cabezas que tenemos, defendemos esas cabezas con los fusiles, con todas las armas que tenemos. El problema es que nosotros no tenemos cabezas intelectuales importantes. Es, la consecuencia no solo de la globalización, del colapso del movimiento obrero, es que no tenemos una vitalidad teórica. Esto es el problema fundamental, yo pienso, de nuestra izquierda. ¿Ok?
io sono d'accordo che el primero deber debe ser de luchar contra la Tercera Guerra Mundial. Porque nosotros somos, como dice Manolo, en un cambio de época, ¿no? Ma no se pasa de un orden monopolar a un orden multipolar pacíficamente. Es una ilusión. Ellos saben que necesitan una guerra por destruir los polos adversarios. Por esto yo pienso que tenemos de organizar una nueva Zimmerwald, de unir todas las fuerzas. El interesante del movimiento, del nuevo movimiento en Italia, ¿no? Nosotros hablamos por muchos años de superar la división entre pacifistas y antiimperialistas radicales. Dos mundos que no se hablaban. Decimos, no se puede firmar la Tercera Guerra Mundial sin un movimiento de masas unitario, ¿ok? Es carácter fundamental de este movimiento es que pacifistas, católicos, laicos y antiimperialistas radicales, todos juntos en la calle, por decir, Palestina will be free from the river to the sea. Very en una vía muy radical esta unidad. Tenemos la necesidad de organizar una coordinación internacional, una nueva Zimmerwald, no de los puros revolucionarios, ¿entendiste? Entender bien, no de los puros revolucionarios. El problema es el patriotismo, porque Manolo sabe muy bien que esto es un problema que divide la izquierda, también la izquierda anticapitalista, porque la mayoría de la izquierda anticapitalista considera que todas las formas de patriotismo son formas de fascismo. Es un error muy grave, muy grave. Y nosotros tenemos problema en Italia con la izquierda woke, porque consideras todos los patriotas socialistas y democráticos que dicen, reganamos la independencia y soberanía nacional contra la Unión Europea, contra la OTAN, hacemos la paz con la Rusia, miramos al sur del mundo, mas sin soberanía nacional no se puede. Muchas partes de la izquierda considera esto como una cosa inaceptable. Quindi somos al interior de un cambio de época, debemos coordinar todas las fuerzas contra la guerra al interior de estos cambios de épocas a nivel internacional. No dimenticamos el nivel internacional, porque puede ser que discutir juntos, organizar juntos, es útil también por progresar intelectualmente, porque no tenemos Marx, y no tenemos también Lenin. Por responder a las compañeras, ¿qué hacer? Primero, luchar contra la Tercera Guerra Mundial, organizar las masas a nivel de masas, este movimiento, no soltanto contra el genocidio en Palestina, contra el rearme europeo, por la paz con la Rusia, al interior, se debe ser al interior del movimiento de masas. Primero. Segundo, vamos a abrir discusiones profundas, culturales e intelectuales. Vamos a ver si somos capaces de sortir de la crisis del pensamiento del marxismo ortodoxo y heterodoxo, no es muy importante. Bueno, pues muchas gracias por tu qué hacer y seguimos en este cierre, en este dar alguna respuesta, aunque no sea la respuesta definitiva, pero sí la respuesta a este contexto, a esta coyuntura, y en este caso le cedo la palabra a Manolo. Bueno, yo creo que como es natural dejamos muchos temas abiertos, ¿no? Y no somos capaces de cerrarlo, entre otras cosas, porque tenemos dificultades también a la hora de ver el marco de nuestro debate, ¿no? A mí me gustaría hablar de España, ¿no? Pero creo que debemos de tener una visión un poquito más amplia, ¿no? Y por tanto, tener una visión, yo creo que es muy curioso esta historia, ¿no? Se habla mucho de globalización. Durante años la globalización se ha convertido en una palabra mágica
pero a más globalización, menos internacionalismo, a más globalización, menos capacidad de intervención. Es igual que la Unión Europea, ¿no? Yo me acuerdo las veces que hemos discutido con muchos compañeros franceses e italianos sobre el tema de construir la izquierda europea, una izquierda europea alternativa, hacerlo, pero al final hay menos internacionalismo practicado por la izquierda con la Unión Europea y con el Parlamento Europeo de cuando no existía, que era un elemento fundamental. Es más, teníamos en aquella época, antes de la Unión Europea, antes de Maastricht, conexiones muy profundas con lo que pudiéramos llamar la izquierda social y cultural. Había mucha comunicación, muchas luchas en común, inclusive en el plano sindical. Por ejemplo, en estos años el movimiento obrero organizado no ha sido capaz de organizar una huelga general a nivel de Europa. Es que tiene bemoles, ¿no? La famosa CES, que se ha convertido en un instrumento consociativo y de propaganda de la propia Unión Europea. Por lo tanto, la clave, a mi juicio, es reinsertarse activamente en la realidad y hacerlo con una posición autónoma. Yo creo que esa es la clave. O sea, la clave, tú decías hablando de Perry Anderson, de la idea fuerza, ¿no? Es que el problema de fondo es que la idea fuerza, que es el mito que dice Moreno y que es lo que Gramsci llamaba la concepción del mundo, esta idea es que es muy importante tener ideas, ¿no? Él aconsejaba, Perry Anderson decía que tenemos que aprender de los neoliberales, de los grandes intelectuales neoliberales. ¿Y qué aprendizaje nos aconsejaba Perry Anderson? Primero, ser intransigente con la idea. Las ideas no se pactan, las ideas no se transan. Segundo y fundamental, no tener miedo a estar en minoría. Ser capaces de defender aunque sea en minoría. Y tercero, ser capaces de siempre de poner en cuestión las instituciones básicas del sistema. Eso lo decía Perry Anderson hablando justamente de por qué los neoliberales se han convertido en una fuerza que ha transformado el tipo de capitalismo que conocemos. Por lo tanto, la clave, a mi juicio, es, la experiencia de Francia en eso es muy interesante, la clave es esta: reinsertarse en el conflicto social, tener capacidad de tener un proyecto autónomo y a mi juicio, sobre todo, ser capaz de sintonizar con las mayorías sociales en un momento que también ellas viven en su cabeza una transición. Porque no nos olvidemos, ahora mismo las viejas ideas, los viejos imaginarios sociales de las clases trabajadoras están en cuestión y están disponibles para nuevos imaginarios, y eso será un proceso histórico. Ahora parece que por ahora son la extrema derecha y la derecha dura la que más sintoniza con una clase trabajadora que ha perdido protagonismo social y capacidad de actuar con independencia y desde un proyecto propio. Y que se encuentran hoy en una especie de dislocación, que no son capaces de interpretar el mundo de una manera autónoma e independiente. Por lo tanto, en las propias clases trabajadoras hay un combate por hacer, ¿no? Y yo creo que ese combate por hacer nos obliga a tener un proyecto social que en el fondo es construir un nuevo proyecto, un nuevo imaginario y una nueva organización de un sujeto político autónomo que, como dirían los latinoamericanos, tenga detrás un proyecto nacional popular. Un proyecto nacional popular como instrumento de agregación y de intervención y de ganar a las clases trabajadoras autonomía y capacidad de intervención. Yo creo que esa es la clave de lo que deberíamos de hacer y lo que creo que de una u otra manera llevamos discutiendo los últimos 10 años. ¿Qué ocurre? Que las tentaciones del poder son muy grandes. ¿Por qué? Aquí tenemos una experiencia, ¿no? Que no es el momento de hablar, que es el momento de Podemos, ¿no? Hablando de Francia y demás, hay un viejo debate francés del programa común francés que decía que cuando uno gobierna tiene siempre un doble peligro, ¿no? Que es traicionar o perecer.
Hay un viejo libro de un militante socialista que se llama justamente eso, ni traicionar ni perecer. Pero ese es el gran problema que tiene la izquierda. Cuando llega al gobierno, tienes que moverte en un mundo y ante unos poderes que te obligan a escoger muchas veces, entre traicionar el propio proyecto o perecer por la propia situación y por el propio boicot y la lucha que las derechas te organizan. Yo creo que eso tiene mucho que ver con los problemas que hemos vivido en este país en los últimos años. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Manolo, y cerramos este bloque y programa con Cristian Rodríguez. ¿Cuál es tu análisis del quehacer? Además, antes también mencionaba propuestas concretas que estáis llevando a cabo, así que bueno, te cedo la palabra. Hay una cantidad de ideas y de cosas a compartir. Tenemos toda razón que no tenemos mucho tiempo, ¿ah? Para poder profundizar. Evidentemente, compartir algunas cosas, a partir de nuestras experiencias y de lo que observamos y de lo que hemos construido, ¿ah? Yo creo que hay, evidentemente, y comparto con usted, la idea del mito del movimiento obrero, ¿ya? Eso hay que revisarlo completamente, porque dejaron de ser los actores fundamentales del cambio, en la medida también, y el tipo de acumulación de capital del capitalismo ha variado, ¿ah? Se ha transformado. Incluso les digo como un dato, hace poco tiempo Macron nos llama, se acabó la Francia de la construcción de Renault, de Peugeot, para poder supuestamente salvarnos, ¿ah? Y que la economía se reactualice y que el movimiento obrero vuelva a tener empleo, es la producción de la nueva industria, el nuevo comercio armamentista, lo que hace que en toda Europa todos los presidentes, con el caso de Israel, ustedes se dieron cuenta, con el caso de Gaza, se convirtieron en verdaderos agentes de venta de quién tenía el mejor misil, quién tenía el mejor tanque, quién tenía el mejor avión. Estamos hablando de una Europa completamente decadente, ¿ah? Y que su construcción, ¿ah? Hacia la guerra es evidentemente definitiva. Comparto absolutamente con Manolo que es eso lo que andan buscando y esa es el fondo hoy día en esta política de los capitalistas, ¿ah? De la guerra, construir para la guerra. El 5% del PIB de cada uno de los países, de los 27, tiene que ser donado para esta guerra, ¿ah? Que ellos están a toda fuerza construyendo. De hecho, Ucrania, todo el mundo sabe que perdió hace tiempo, ¿ah? Pero no le interesa ni perder ni ganar, lo que le interesa es vender. Y mientras esté esta idea de vender al máximo, ahí estamos. Sobre la presencia de un parlamento, lo que ha construido esa Europa, ustedes lo saben, son campos de concentración para los emigrantes, ¿no? Eso es lo que la misión de la presidenta, esta ultra neoliberal, ¿no? Su misión ha sido construir e impedir que lleguen, ¿no? Migrantes a Europa. ¿Saben ustedes que la policía francesa se dedica a hundir los barcos, los botes, antes que lleguen a tierra, para que el que sepa nadar pueda entrar y el otro se quede en el agua? Un Mediterráneo que tiene más muertos, ¿no?, que pescados hoy día en su mar. Esos son los temas clave que, en mi opinión, nosotros debemos responder y debemos tener proyectos. De los partidos clásicos, ¿no?, que se quedaron en la contradicción patrón-obrero, desaparecieron porque no respondieron no solamente, ¿no?, a los temas clave de lo que era la acumulación del poder, sino que lo que está en obra en toda Europa es la destrucción, al menos en Francia, del estado de bienestar social. Y los estados de bienestar social en la séptima potencia del mundo, ¿ah?, ha sido lo más siniestro que ha podido instalar desde los tiempos, ya, yo diría, hace bastantes años, no solamente Hollande, ¿no?,
sino Sarkozy, y lo que hoy es el macronismo. Ahora, ahí hay todo un trabajo sobre el tema de partido y movimiento. Recuerden que nosotros veníamos del Partido Socialista. Del Partido Socialista se fundó un pequeño partido que era el partido de Bosch, el partido de izquierda. ¿Se acuerdan? Del partido de izquierda pasamos a la Francia insumisa. De 8.000 militantes, hoy día somos 550.000 inscritos. Porque ese movimiento tiene tres condiciones para llamar a actuar, para llamar a movilizarse. Y creo que esa es una lección que podemos compartir. Primero, un programa. Sin programa, ¿a qué convocamos? Un programa, un candidato, ¿ah? Y la decisión de hacer cada uno donde esté y cómo esté y con quién esté, hacer política, hacer movimiento para convencer, para concientizar. ¿Qué significa? Que los jóvenes son transversales. ¿Qué significa? Que los estudiantes, que los cesantes, ¿ah? Que los trabajadores de casa, que las mujeres organizadas en sus diferentes movimientos son actores fundamentales. Lo que nos une el tronco común es la defensa de los bienes comunes. Y esa defensa de los bienes comunes es la fase de concientización, de movimiento, de puesta en movimiento para el cambio de sociedad. Mira, querido Manolo, yo sé cuál es la posición de Jean-Luc Mélenchon sobre Ucrania. Algunos la comparten, otros no. Yo no comparto esa posición. ¿Ah? Yo creo que el cuento de que el nuevo monstruo es Putin es completamente un retroceso intelectual de todo el mundo. No es un camarada, Putin, no tiene un proyecto socialista, un menos comunista, no es la Unión Soviética la Rusia de hoy día, ¿ah? Pero en defensa de lo que es la soberanía, del tema de todo lo que ha hecho en América Latina, evidentemente que una estrategia, aliado estratégico. Eso creo que está claro, es cosa de venir en América Latina a darse cuenta, y es claro como un elemento para la paz. ¿Ya? Fundamental. Sin Rusia no es posible la paz. Por lo tanto, este mercado europeo que explicaba recién, saben por qué tienen que contar esto del diablo, ¿ah? Lo que en esos años era el comunismo, hoy día es Putin. Bueno, pero eso es parte de las anécdotas para reírnos entre nosotros, a pesar de que hay millones y millones de personas que creen en eso, en esa historia. Lo que me llama a decir que nuestra lucha en la producción de ideas, la producción de ideas que hoy día está en manos de los medios de comunicación, es una tarea urgente para esta izquierda también. La producción de ideas, la producción de debate, la destrucción de esa narrativa dominante es clave. En todas las experiencias de América Latina no quedamos ni con un diario papel, no quedamos con un diario radio. Hace muy pocos tiempo, Colombia retomó radio, televisión y prensa. La experiencia chilena, no hay ningún diario, ninguna revista que plantee nuestras posiciones, nuestra defensa, o sea, nuestro trabajo de construcción de ideas, de construcción de poder, porque el poder mediático, que está en las redes sociales, tiene una misión. Entonces, yo creo que hay la tensión partido-movimiento, reconstruir un movimiento, ¿no? Reconstruir un movimiento social-político, ¿no? Reconstruir y destruir la narrativa dominante, la lucha por la paz, más que obvio, más que obvio. No hay posibilidad de revolución si no pasa por una guerra. ¿Qué hay ahí? Hay un debate sobre el tema de la guerra y el tema de la revolución, transformación. ¿Ah? Me parece que merece otro programa, ¿ah? Pero hay algo de fondo, ¿ah? Y a veces nosotros no hemos entendido. Estoy absolutamente de acuerdo con esto de, para una cierta izquierda que está muriéndose, el rechazo al tema del nacionalismo, ¿ah? Absolutamente, sin soberanía nacional no hay posibilidad de construir, ¿ah? Esta lucha que nosotros queremos
contra el capitalismo. Por lo tanto, créanme que somos profundamente soberanistas, ¿ah? Y que el tema de la soberanía está muy ligado al tema del proyecto de sociedad que nosotros queremos. Nosotros somos, con la guerra desatada en Ucrania, nosotros quedamos completamente en la escena internacional aislado. Jean-Luc Mélenchon empezó con Palestina a alertar del genocidio hace 2 años. ¿Ustedes creen que alguien nos tomó en cuenta en ese debate? Que todos decían, pero este está loco, es sionista, es amista, es militante pro, etcétera, etcétera. Era destruirlo. Veremos ahora, estoy de acuerdo, Manolo, veremos las condiciones cuando, si llegamos al gobierno, ¿ya? Veremos cuánto nos han destruido la imagen. Aquí hay algo estratégico, queridos y querida, que todo salvo menos yo. Eso ha sido en Francia la construcción de hace 2 años. Y en eso, que se recuerda mucho a mejor Hitler que el Front Populaire, ¿se acuerdan? Mieux Hitler que el Front Populaire. ¿Ah? Yo creo que lo que está en juego, podemos pasar en la primera vuelta. En la segunda vuelta vamos a ver si los comunistas, los socialistas y los verdes van a votar por una alternativa o van a abrazar a la extrema derecha, porque el debate está entre ellos y nosotros. Todo el otro escenario del centro extremo, de la extrema derecha y de los supuestos izquierda progresista está completamente en juego, anulado, ¿no? Entonces, tendremos otro momento para discutir de Francia, no es la idea, ¿ah? Pero me parece que lo que estamos impulsando, la experiencia francesa que logra mantenerse viva y creciendo, necesita de la fuerza de todo el movimiento social y político que está creciendo en Italia, que está creciendo en España. Yo soy un optimista absoluto y creo que nosotros debemos de dejar de llorar sobre el pasado, ¿eh? Y debemos de romper esa narrativa que nos quieren tener solo en la memoria de lo que fueron unas luchas. Hoy día tenemos la responsabilidad de avanzar con alegría, avanzar también las miles de luchas sindicales que hay, las miles de luchas sociales, los jóvenes en la calle, en todas partes, se les escapó con Palestina, por eso reculan también. Pero cuidado, que viene Venezuela, estoy de acuerdo. La segunda Gaza, el proyecto es Venezuela. Y eso es posible que todos nosotros defendamos y que esta izquierda en Europa tenga el rostro de lo que queremos, de la utopía que nosotros estamos defendiendo. Me quedo por ahí para no... ¿ah? Pero quiero decirles que lo que vemos en México, lo que vemos cuando estamos por todos estos lados, lo que vemos en Senegal, lo que vemos en África, esa actitud de estar dándole un pie a esa Francia colonialista, me parece que hay optimismo y que debemos ser optimistas. La lucha Bueno, contra la guerra, sumémonos, hagamos una gran alianza y movilicemos. ¿Ah? Destruyámosle el corazón que quieren meternos en esa carrera armamentista. estoy muy contenta con que hay dos elementos que son claves y que son completamente compartidos, que son esa idea de la lucha por la paz en contra de la guerra y también la cuestión palestina, que efectivamente, desgraciadamente, ha sido a costa de un genocidio, pero que sí que está sirviendo como un revulsivo, que está que está generando una concienciación que entre, sobre todo, he dicho la gente joven, pero gente joven, gente mayor, entre las masas populares, perdona por utilizar la palabra, que no te gusta, Cristian, pero se ha generado verdaderamente ese movimiento de masas que pedíamos todos, ¿no? Que por qué nadie se enfrentaba a esto, a lo otro, pues con este tema sí ha sido así.
Y yo sí creo que es un mandato también popular contra la barbarie. O sea, el pueblo está exigiendo que alguien represente la lucha, una lucha unitaria contra la barbarie. La barbarie tiene muchas caras, tiene muchos rostros. Entonces, bueno, os invito a seguir profundizando en otras oportunidades porque efectivamente este tema era un tema complejo, muy difícil de abordar con tan poco tiempo, pero os invito a eso, como he dicho, a seguir profundizando en cada uno de estos temas y sobre todo a esa lucha compartida, a exigir también una organización política que acompañe a ese pueblo que también está dejando muy claro cuál es su mandato en este momento histórico. Así que bueno, muchas gracias a todos. Esto es la Mesa del Viejo Topo. Os invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, a comentar para saber cuáles son vuestros puntos de vista, a suscribiros a la revista del Viejo Topo para profundizar y a sobre todo profundizar a través de los libros, porque al final es donde verdaderamente aprendemos y tenemos ese momento de reflexión tan necesario para poder aportar no solo al debate, sino también a la lucha. Muchas gracias y hasta la próxima Mesa del Viejo Topo.